Somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varios los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de que solo individualmente habrá salida. Si es el dinero el que te motiva, al final del día en nuestras raíces se más grande la herida. Hola, hola. Esto es Café con Luber, edición súper especial de el fin de semana largo de Carnaval. Y aquí estamos firmes con mi amigo Alejandro López Mieres, nuestro columnista en materia económica, atravesando una semana que va a ser cortita, pero que estuvo asignada entre la semana pasada y esta por los paros bancarios, y una serie de movimientos que tienen que ver con la subida del dólar, movimientos en la bolsa de Estados Unidos, y bueno, como siempre, perdedores y ganadores que vamos a analizar en el programa de hoy. También en el programa de hoy, como les habíamos anticipado, nos va a acompañar Juan Manuel Valdés, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre ha trabajado muchísimo los temas ferroviarios, de transporte, y con quien vamos a trabajar hoy fundamentalmente el aumento de tarifas, en particular del subte, y la próxima audiencia pública que va a tener lugar el 6 de marzo. Si bajás un poquito, muy fuerte, por lo menos para mí. Fundamentalmente les quiero contar que estamos atravesando este mes de actividades y de asambleas feministas que preparan los acontecimientos y la marcha, el gran paro internacional de las mujeres que vamos a hacer en todo el mundo el día 8 de marzo. Como decimos las feministas, la tierra se corre de su eje porque el 8 de marzo las mujeres paramos el mundo. El año pasado participaron organizaciones y movimientos de mujeres de más de 63 países. Este año este número sigue en crecimiento con acciones interesantes. Y sobre todo en la Argentina estamos llevando adelante todos los viernes de 17:30 a 21 horas en el galpón de la Mutual Sentimiento, ahí en Federico Lacroze 4171, las asambleas feministas en la Ciudad de Buenos Aires que preparan esta actividad, que va a ser una marcha de Congreso a Plaza de Mayo el día 8 de marzo. Y estamos dando debates sobre cuáles van a ser los ejes principales. Por supuesto, creemos que este tiene que ser el año del aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a poner como uno de los ejes cruciales este debate, que es una deuda pendiente de la democracia y que todos los años renovamos el pedido para que el Parlamento lo trate, no habiendo ningún motivo para que no se ponga en tratamiento en ambas cámaras, pero también en el contexto político, social y económico en el que nos encontramos, y siendo el 8 de marzo un día conmemorativo de las mujeres trabajadoras, particularmente, los ejes en la discusión van a estar puestos en rechazo de la reforma previsional, que impacta negativamente no solamente a las adultas mayores que ya están jubiladas, sino particularmente a las mujeres que pronto tendremos que también jubilarnos. Por supuesto, impacta también a las mamás con varios chicos que cobraban asignación universal por hijo, ese mecanismo de ajuste, y también a las personas con discapacidad. Por supuesto, el otro debate fuerte es la igualdad laboral, la igualdad salarial entre varones y mujeres, donde en la mayoría de los trabajos, sobre todo en el ámbito privado, las mujeres seguimos cobrando en promedio 35% menos que los varones, con una serie de prejuicios y violencias y acosos muy específicos de las mujeres en el ámbito laboral, y también, por supuesto, en un contexto en el cual las mujeres, que hemos sido siempre las más precarizadas de las precarizadas, se agudizan estas condiciones y está habiendo muchos despidos de muchas mujeres en muchos ámbitos. Pasan por esta asamblea sobre todo mujeres de los más diversos sindicatos públicos y privados, dando cuenta de esa situación de fragilidad estructural que nos impacta sobre todo a las más precarizadas dentro del mercado. Así que estos van a ser algunos de los ejes, más allá de todas las diversidades que se presentan en todas estas asambleas de mujeres
indígenas, de pueblos originarios, de mujeres afro, de niñas, de la diversidad sexual en todas sus formas y variantes, y particularmente desde la red de mujeres defensoras del ambiente estamos organizando el 2 de marzo, que es el día que se conmemora la muerte de Berta Cáceres, la activista hondureña, una jornada que vamos a hacer en el Congreso de la Nación con todas las mujeres ecofeministas y en consonancia con las actividades que se van a hacer en toda América Latina. Así que todas las interesadas en inscribirse y en participar de la jornada de defensoras del ambiente, el patrimonio, el buen vivir, pueden contactarse con nosotros a reddefensorasdelambiente@gmail.com. Bueno, dicho esto y esperándolas a todas las que estén por Buenos Aires el próximo viernes a las 17:30 en Federico Lacroze 4171, vamos de lleno a introducirnos al tema de la economía en estas semanas. ¿Qué está pasando, Alejandro? Bienvenido y bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hace un mes, cuando estábamos aquí sentados, estudiábamos y analizamos lo que fueron las consecuencias de la famosa conferencia de prensa del equipo económico el 28 de diciembre, con el cambio de la inflación esperada para el año 2018, poniendo ese nivel en el 15% y modificando, por supuesto, las expectativas de tasa de interés. Ahí hubo un movimiento, una devaluación implícita. Nosotros en ese momento, ¿qué es lo que dijimos? Dijimos, es tan grande la fragilidad estructural que tiene la Argentina que cualquier soplido, cualquier movimiento que pueda haber, cualquier cisne negro que pudiera ocurrir en el mundo, efectivamente pudiera tener un impacto realmente fuerte sobre las variables macroeconómicas. Bueno, resulta que eso pasó. A fin del mes de enero tuvimos en Estados Unidos un movimiento que se inició y que todavía, digamos, está vigente, de modificación de los precios de la bolsa. Quiero aclarar que la bolsa de Estados Unidos, desde la crisis del año 2008 y desde la baja de la tasa de interés que hubo en ese momento, tan violenta, por debajo del 1%, tuvo una suba espectacular. Una suba que para muchos, digamos, fue catalogado de burbuja y que indujo en general al capital, en su conjunto, a generar lo que desde la lógica marxista se llama capital ficticio, o sea, flujos de liquidez que fueron a países emergentes y que fueron en búsqueda de grandes rentabilidades, bajando, digamos, los riesgos de estos países. Ahora, Argentina es uno de ellos. Para un poquito, ¿de qué depende los precios de la bolsa? Porque a veces uno se pregunta si muchas veces no hay precios que se vuelven ficticios y que no tienen que ver necesariamente con un correlato y un respaldo de la economía real. O sea, en la bolsa se supone que se fijan precios que tienen que ver con el intercambio de la economía real, que no es lo mismo que el sistema financiero. Pero a mí me parece que está viendo como una burbujización, o sea, no sé, se están convirtiendo en una burbuja también el sistema y el mecanismo de la bolsa, ¿o no? Pero esto no es una cosa nueva, esta es una cosa que tiene más de 30 años, o te diría 35, producto de la globalización financiera. O sea, la liberalización de los flujos de capital y de los flujos comerciales entre los países determinaron estas burbujas, generando lo que en la teoría se llama plétora de capital y que tiene que ver con la generación de capital ficticio. ¿Qué sería capital ficticio? Capital ficticio sería la producción de instrumentos financieros que no están respaldados por lo que vos decís, por producción futura, por economía real. Entonces se generan amplios bolsones de ese capital ficticio. Ahora, el mismo sistema capitalista tiene sus propios anticuerpos, porque las crisis cíclicas que uno ve sistemáticamente, vos fíjate que ha habido desde el año 90 crisis cíclicas, si querés, la crisis de México, la de efecto tequila,
la crisis de los tigres asiáticos, la crisis de Rusia, la crisis de Brasil del año 99 y la crisis de Argentina del año... Bueno, vodka, que fueron tomados efectivamente y el efecto efecto tango. Fernet. No, se llamó, no, en el mundo, Bueno, en el mundo se le llamó, dijeron efecto se llamó efecto tango, efectivamente, y que implica la destrucción de ese capital. Ahora, en el caso de Estados Unidos, y voy al punto, digamos, actual, hubo una baja importante de las acciones, pero ya te digo, una baja del 10% en un contexto de una suba del 300% en los últimos 10 años. ¿Bajan todas las acciones de todo? No, de todo no, pero digamos bajan las que estaban, digamos, las que no tienen un sustento real, pero a lo sumo bajó la mayoría. No, las de Internet han bajado, por ejemplo, en el caso de Google, en el caso de Amazon. ¿Esas vos crees que son de sustento real? Son de sustento real. No, en mi opinión, el e-commerce es una cosa que va a seguir creciendo y que va a tener mucha incidencia, pero va a haber algunas que seguramente van a ir desapareciendo. Pero vamos al punto central, porque... El impacto acá en la Argentina. No, pero antes quiero decir, vos preguntaste del tema de la crisis, se da un elemento paradojal. La crisis de la bolsa actual de Estados Unidos se produce cuando se conocen los mejores ratios de la economía de Estados Unidos desde la crisis del 2008. O sea, una desocupación, te diría, prácticamente friccional del orden del 4%, una hiperactividad y el inicio de lo que muchos temen, que es la inflación en Estados Unidos. Por eso la cuasi certeza de parte de todos los analistas de que en Estados Unidos va a haber suba de la tasa de interés de corto plazo y que se puede llegar a fin de año a una tasa de corto plazo entre el 2,25 y el 2,50. En este movimiento, ¿qué pasó? Empezó a subir la tasa de 10 años a Estados Unidos, que es la tasa de referencia, casi toca el 3%, es la tasa de referencia entre la cual, digamos, los países emergentes se comparan. El famoso concepto de riesgo país se construye entre la tasa de interés que tiene que pagar un país para endeudarse y la tasa de interés que se considera libre de riesgo, que es esta, la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos a 10 años. Ahora, por supuesto que están correlacionados. Si te sube la tasa de interés de Estados Unidos a 10 años, necesariamente el costo de financiamiento de los países emergentes va a aumentar. Ahora bien, y vamos ya a los países emergentes. Dentro de este contexto vos tuviste caídas de la bolsa y devaluaciones de las monedas de los países emergentes. Pero el que más sufrió fue Argentina. ¿Por qué? Porque somos los que más endeudados estamos. No somos los que más endeudados estamos, pero sí somos los que tenemos serios desequilibrios macroeconómicos. Muy serios desequilibrios macroeconómicos desde el punto... ¿Qué son los desequilibrios macroeconómicos? No solamente es un déficit fiscal que tiene que ver con la diferencia entre lo que vos recaudás y lo que vos gastás, que es la perorata de la derecha autóctona, sino que tenés un serio problema del sector externo. ¿Qué es esto? Compramos más de lo que vendemos. Las exportaciones de Argentina están estancadas, se importa, al aumentar la actividad, se importa cada vez más, el tipo de cambio está atrasado, con lo cual eso hace que las exportaciones sufran en ese sentido, porque empieza a ser, por supuesto, más costoso, y las importaciones están como subsidiadas con ese dólar barato. Pero ese dólar también determina el turismo en las capas medias y en las capas altas, que determinan casi 10.000 millones de dólares anuales, que es una barbaridad. Sumado a esto y a la expectativa de un dólar barato, vos tenés una fuga estructural de capital, que no es ni más ni menos que comprar dólares, ni más ni menos que alocar los excedentes en dólares de, te diría, casi 22.000 millones de dólares anuales. Bueno, ¿de dónde salen esos dólares? No están. Y por lo tanto hay que endeudarse para poder conseguirlos. Ahora, me preocupa fundamentalmente algo que habíamos hablado en alguna oportunidad, pero es más allá de las grandes especulaciones o los grandes especuladores, más allá de los grandes empresarios, etcétera, ¿qué está haciendo el Estado argentino que va en dirección contraria a amortiguar estas situaciones externas? O sea, lo lógico sería que un país pusiera algún tipo de medidas que sirvieran como un paraguas protector frente a las inclemencias del tiempo exterior, digamos. Lo lógico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, no se condice con el interés político que puede tener una clase social determinada que está en el poder. O sea,
vos decís, lo lógico, lo que sería razonable, lo que permitiría, digamos, amortiguar los desequilibrios macroeconómicos los cuales hablamos, pueden ir en contramano a los intereses de los que, no personales, de clase de los que están gobernando. Entonces, quizá el tema del dólar barato, y yo, si querés, te hago viajar un poco en el tiempo de la famosa discusión de fines de los 90 y principios de los 2000 entre dolarizadores y devaluadores, que vos en ese momento tenías un serio conflicto de intereses entre la burguesía argentina, entre los sectores de poder argentinos, entre esos intereses. Y el gobierno de ese momento sufrió, más allá de que tenía términos de intercambio realmente complicados, más allá de, si querés, impericias políticas, más allá del clima de época, efectivamente sufrió esa batalla y así fue, digamos, como vivimos una de las peores crisis, digamos, que tuvo Argentina en los últimos años. Ahora, volvemos a un punto que no es económico, sino que es político, porque estamos en esta situación, hay un gobierno que tiene varios años por delante de mandato y acá se votan presupuestos, pero hay decisiones económicas que se toman día a día y que no tienen que ver ni siquiera con el mandato que le puede dar la legislatura, el Congreso de la Nación, aunque muchas veces acompañan medidas que pueden ser en la misma dirección que las que el oficialismo viene pidiendo. Digo, no sé si desde el debate presupuestario, el sistema impositivo. Bueno, por ahí, discúlpame, vos ahí tuviste un punto de inflexión con la reforma previsional en el mes de noviembre y la resistencia popular, digamos, en la calle que vos tuviste en el mes de diciembre. El mega decreto de enero que modifica 500.000 leyes y que se mete con temas que sin duda para los especialistas o sea, es un decreto de carácter inconstitucional, es el hijo de, digamos, de la gente en la calle en el mes de diciembre. O sea, es una experiencia que aparentemente el macrismo no desea repetir y por eso es muy factible que el año 2018 tengas o intentes tener un Congreso anestesiado, donde se intente, por ejemplo, este tipo de decretos, por lo menos de manera experimental. Esto va a depender, el éxito de esto, va a depender de la resistencia de la oposición, de qué cosas le vote esa oposición a Macri. Ahora, vos tenés, y esto es importante, me parece mencionarlo, por lo menos discutirlo, una relación inversa entre los problemas económicos que tenga el gobierno, porque efectivamente esa, llamémosle luna de miel, entre el poder económico argentino y el gobierno, pareciera empezar a resquebrajarse, porque consideran que el gobierno no está en condiciones de garantizar la paz económica y al mismo tiempo la paz social. Entonces, es posible que contra más ruido económico vos tengas más ruido político y eso implique la unión de los que hoy están desunidos, implique, digamos, nuevos polos de poder político que vos no viste los 2 últimos años. Claro, pero la unión de los que están desunidos no puede ser sobre la base de no discutir los errores anteriores o saldar esas diferencias, porque por algo se enfrentaron en momentos previos al gobierno de Macri. O sea, Macri no nació de un repollo. A ver, eso sin duda. Déficit fiscal. ¿Se generó o no se generó en la etapa anterior? No, pero no hay dudas. Bueno, pero cada cosa tiene no que ser analizada. Yo estoy diciendo, sin duda, y podríamos hablar del tema deuda, podríamos hablar de 1000 temas que están vinculados con esto. Ahora, vos hoy tenés una situación puntual. En los últimos 2 meses y pico, el peso se depreció en el orden del 16%. Y observen lo siguiente, cuando analizamos... Eso quiere decir que en el bolsillo cada peso vale 16% No menos. Necesariamente, habría que ver cuál es la dinámica inflacionaria, pero considerando que la canasta básica digamos, de los sectores más carenciados son alimentos y los alimentos son bienes transables, es un gol. La nafta tiene una correlación directa con el tipo de cambio y ni hablar ahora del tarifazo de gas, el tarifazo de luz. Entonces, que el golpe al bolsillo es absolutamente evidente y ahí es donde yo digo cómo se va cayendo la base de sustentación simbólica del gobierno. Está bien, pero a ver, lo que necesitamos es
soluciones concretas o propuestas alternativas concretas, no decir lo que hace mal el gobierno, sino decir cómo habría que hacerlo diferente, porque digo, si no es un círculo. Pero que el círculo existe porque el entrampamiento existe. Entonces, yo te digo, ¿por qué yo podía deducir que el gobierno de Macri iba a gobernar con un tipo de cambio atrasado? ¿Por qué yo podía deducir que las tasas de interés iban a ser mucho más altas que la inflación, iba a inducir a la gente a ahorrar y a consumir menos? ¿Por qué yo podía deducir que las tasas de interés iban a estar por encima de la devaluación esperada? ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿Están induciendo al ahorro? ¿Dónde ves ahorro? ¿Cómo? No, pero no tengo. ¿Vos ves ahorro? No, pero respecto a cómo era la estructura monetaria del gobierno anterior, no tengo la menor duda. Pero la pregunta es esta: yo veo que más gente compra dólar, no ahorra. Pero porque la sensación de atraso. Bueno, pero eso pero eso es grave porque no es lo mismo. Disculpame, el que tenía pesos en diciembre del 2015 y se mantuvo en Levac hasta ahora, ganó mucha plata medida en dólares. Pero en general eso lo hace un determinado nivel de gente que tiene posibilidad de ahorrar. Está bien, pero yo te estoy diciendo qué es lo que hizo el establishment, digamos, y por qué uno podía deducir eso. Porque en realidad no se trata solamente de economía, se trata de los beneficios políticos que tiene un esquema monetario determinado. Los mismos que eran dolarizadores en el año 2001 y en el año 2003 son los que están en el poder en este gobierno. Y yo te podría dar muchísimos ejemplos de que esto que estamos viviendo, bajo la pátina de tipo de cambio libre o de tipo de cambio flotante en libertad, no es ni más ni menos que una dolarización encubierta. Y eso perfectamente lo podrían atestiguar las personas que, no pudiendo más alquilar, porque el alquiler se le había ido a las nubes, pidió un crédito UVA, del cual, si querés, hablamos luego en la segunda etapa. Las consecuencias de todo este movimiento que se dio en Estados Unidos y que ha repercutido acá de manera violenta, si querés lo analizamos más adelante, son realmente muy problemáticas para la gente. Y de alguna manera va a mostrar obscenamente el entrampamiento del gobierno, porque el gobierno no puede permitir otro tipo de cambio distinto. O sea, quiero decir, una devaluación importante. La base política que lo sustenta se resquebrajaría si el gobierno y vuelvo a tu pregunta original, restablecer equilibrios macroeconómicos, decide, por ejemplo, un dólar de 30 pesos. Eso sería incompatible con la estructura social de apoyo al gobierno. La clase media. Bueno, vamos a escuchar un poco de música porque no nos olvidemos que es el fin de semana largo de carnaval y esto es una pálida. Estamos re relajados. Vamos. Viva. Vamos al carnaval y ya volvemos. Sabe o valor do djembe? Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada, você vai lá toda manhada, não tá nem aí pra dinheiro. E Maria bate o pandeiro, pra você tudo é fevereiro. E Maria, sou de você.
samba da Bahia, 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 samba da Bahia. Maria nega bebê, você sabe o valor do temer. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Vem Maria nega bebê, vem Maria toca de ver. Vem Maria quero você, vem Maria para a Bahia. Vem Maria caipirinha, vem Maria pra alegria. Vem Maria pra feijoada, vem Maria dança molhada. Samba da Bahia, 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 samba da Bahia. Sumamos información. Sumamos voces. Radio Sónica y Sónica Más. Dos radios en un mismo portal. www.sonica.com.ar. El grupo radial online más importante del país. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Bueno, estamos en Café con Luber y les recordamos a todos que estamos trabajando las feministas de acá el 8 de marzo, que todos los viernes, 17 y 30 horas, nos juntamos en las asambleas feministas en Federico Lacroze 4171 y que todas las que quieran participar el 2 de marzo en el Congreso de la Nación, en la jornada federal, donde nos reunimos de todas partes del país, las ecofeministas, las feministas que defendemos el ambiente, el espacio público, los espacios verdes, la naturaleza, el patrimonio, de todas las experiencias del país. Vamos a estar ahí dando también unos reconocimientos en conmemoración al fallecimiento, al asesinato de Berta Cáceres, a la periodista del Diario La Nación, el ex Diario La Nación y actualmente Infobae, Laura Rocha, a muchísimas personalidades que tienen que ver con el trabajo en la defensa del ambiente, por ejemplo, a la gente de Basta de Moler, a Sonia Bergman, a pueblos originarios, huichís, etcétera, etcétera. Vamos a estar trabajando intensamente con todos ellos y ellas, pero fundamentalmente con esas mujeres que han trabajado desde Jujuy hasta Tierra del Fuego en defensa contra los agrotóxicos, contra la minería a cielo abierto, en defensa del patrimonio histórico, cultural, en defensa de los que menos tienen en situaciones ambientalmente insustentables. Así que no se lo pierdan y escríbanos a reddefensorasdelambiente@gmail.com. Bueno, y como les habíamos adelantado, tenemos el gusto grande de tener en línea al diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Valdés, Juan Manuel Valdés, que hace tiempo queríamos hablar con él. ¿Cómo está, Juan Manuel? ¿Qué tal, María José? Bien. Me permito hacerte una pequeña corrección, Sí. sin ánimo de moralizar. No entré al final de la legislatura. Quedamos en la puerta. ¿Vos podés creer que di por hecho de que habías entrado? Sí, muchos. No. Pero bueno, no se dio por algunos votos. Pero lo bueno, lamento, bueno. será otra oportunidad. Bueno, no es la primera ni la última oportunidad que tendré. ¿Algún otro compañero capaz que tiene algún ascenso a otra categoría? Veremos. Bueno, no, es una pérdida. Realmente estuve tan contenta, pensé que habías entrado, pero de todas maneras. No importa. Bueno, un motivo más para seguir juntos trabajando desde Por el llano supuesto. en los temas que tienen que ver con lo que nos ha reunido siempre, que es el tránsito, el transporte. Bueno, en este caso habíamos estado hablando ya durante varias semanas de este tarifazo en el transporte,
y que tiene un correlato en el subte y que habrá una audiencia pública. ¿Por qué no nos contás un poquito qué está pasando y qué va a pasar el 6 de marzo? Bueno, sí, el 6 de marzo se va a dar la audiencia pública del aumento del subte, pero tiene la particularidad que ya lo hemos comentado en más de una oportunidad con vos, María José, que en la Ciudad de Buenos Aires las audiencias públicas no son vinculantes, con lo cual uno va ahí, puede plantear sus opiniones, pero eso no solamente queda para el registro. Se emite luego un informe en el cual está la posición del gobierno y las posiciones de cada uno de los particulares que fueron ahí a opinar. Con lo cual es una cosa ceremonial, es un hecho protocolar. Digamos que se está distorsionando porque básicamente la audiencia tiene que ser el espacio deliberativo donde el Ejecutivo reflexiona, escucha, toma los argumentos y en todo caso contesta, rebobina, da marcha atrás en lo que pueda ser pertinente, pero aquí se está distorsionando esto tanto a nivel nacional en los otros servicios públicos como en este caso. Pero sin lugar a dudas. Contame un poco, ¿cómo viene este aumento de subte acumulado? Bueno, es otro aumento más que se suma a lo que anunció también el ministro Dietrich a nivel nacional para con los colectivos, para con los ferrocarriles. Bueno, se está encareciendo de manera sustantiva el costo de vida y el transporte, aunque lo quieran vestir de otra manera, con una cuestión que hay que reconocer que es positiva, que es la tarifa integrada, que empiece a poder pensarse en un paquete de viajes, porque hay muchos usuarios que no pueden utilizar un solo medio de transporte para llegar a sus empleos o a sus casas, sino que tienen que combinar. Esto no alcanza ni al 20% del total de los pasajeros que van a ver un fuerte aumento en el costo de cada uno de los servicios. Sí. Y sumado a que estamos en una época, supuestamente febrero vendría a ser un mes más tranquilo, decía el gobierno, en materia inflacionaria, pero con todos los aumentos que se han superpuesto, porque con no la quisieron suba del anunciarlo, dólar y todo. claro, no los quisieron anunciar antes de las elecciones. Y que todavía las paritarias, sabemos que respecto de las paritarias recién se da en junio o julio, o sea que a sueldos viejos le estamos recargando precios nuevos. Con lo cual hay un deterioro en la calidad de vida que va a acceder gran parte de la población. Sí, y por otro lado, la preocupación que ya nos embargaba hace algunos años, pero que continúa, de que no ha habido obras en la extensión del subte, de que nos están cobrando y comparando un precio del subte de la Ciudad de Buenos Aires con otros de otras partes del mundo, pero que no se compara la extensión de la red en Buenos Aires con la extensión de la red en Nueva York, en París, en otros países. Y no hace falta irse al hemisferio norte, porque Santiago de Chile o San Pablo, habiendo iniciado su red de subterráneos 40 o algunos casos 60 años después que lo hiciera Buenos Aires, Buenos Aires fue la primer capital de América Latina en tener un tren subterráneo. Claro, ya tenemos más de 100 años. Y es más, la primer capital del hemisferio sur en tener un subte. Hoy su extensión es por lo menos la cuarta o la tercera parte de la extensión del subterráneo de Santiago de Chile, o la extensión del subterráneo de San Pablo, o la extensión del subterráneo de México, Distrito Federal, que han iniciado esas obras en la década del 70. O sea que el ritmo de ampliación de la red que tienen estas capitales, que no creo, y todas ellas tienen un presupuesto per cápita o inferior o similar al de la Ciudad de Buenos Aires, y tienen los recursos para, sin endeudarse, cosa que este gobierno no entiende, la posibilidad de hacer subterráneos sin endeudarse, y crecen y construyen por lo menos 10 o 15 kilómetros al año, que fue una promesa de Mauricio Macri cuando llegó a la jefatura de gobierno, diciendo que los porteños no éramos estúpidos y que íbamos a poder construir 15 kilómetros de subte al año. Bueno, en toda la gestión de Macri y de Rodríguez Larreta
no se ha inaugurado más de 5,5 kilómetros. Y sumado a esto, que son inauguraciones de gestiones anteriores. No se ha iniciado una sola línea de subte nueva. El gobierno de Fernando de la Rúa en la ciudad hizo más subte en 3 años que Rodríguez Larreta y Macri sumados. Escúchame, ¿y qué pasa con la línea E? ¿Qué está pasando con la línea E? Bueno, la línea E tiene todavía pendiente la inauguración del tramo Plaza de Mayo Retiro. Pero eso está terminado, ¿qué pasó? Bueno, porque eso lo estaba haciendo el gobierno nacional. Esa obra la entregó el gobierno nacional, pero sin que se haya terminado la obra civil. Ajá. Que quiere decir hacer las estaciones, toda la parte, digamos, de accesibilidad y de... Bueno, el túnel está hecho, las vías están trazadas, pero las estaciones no se habían terminado. Y para esto, aparentemente, recién vamos a tener que esperar a 2019, porque casualmente coincide con el calendario electoral que interesa a Rodríguez Larreta. ¿Pero qué son? ¿2 estaciones? Son 2 estaciones, así es. Y la otra cosa rara que Retiro y Catalina. Bueno, la otra cosa rara que pasó en estos días es que Dietrich, después de haber anunciado el RER, que había sido planteado entre gallos y medias noches, porque además tuvieron una audiencia pública a la que no fue nadie, en pleno verano. Nosotros seguimos teniendo muchas dudas. Vos te acordás que yo hice en su momento el amparo para que no hubiera túneles. Cuando querían hacer la autopista por abajo de la 9 de julio, yo tuve un amparo que logramos frenar la autopista abajo de la 9 de julio, pero ahora querían pasar los trenes por abajo de la 9 de julio. Tenemos las mismas dudas. Ahora, lo que sí sucedió es que para vender los terrenos ferroviarios en Catalinas Norte y toda la parrilla ferroviaria de Retiro, levantaron todas las vías que llegaban hasta el puerto, ¿sí?, de los trenes de carga, diciendo que el RER iba a resolver esto y que iban a pasar por abajo de la 9 de julio estos trenes, etcétera. Y eso ahora está todo parado porque anunció que no lo van a hacer. Claro, bueno, son obras, van como improvisando, son proyectos faraónicos ¿no? que no admiten tanto a nivel de improvisación tampoco, ¿no? Yo recuerdo, bueno, todavía en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una modesta ley de subterráneos, la ley 670, que implicaría hacer al menos 3 líneas más. Y ninguna de ellas fue comenzada por esta gestión. Haría falta la línea F, que es una línea que va por el eje Vélez Sarsfield, Entre Ríos, Callao. Hace falta la línea I, la línea G. Ninguna de esas 3. Recordá para nuestros oyentes, entonces, la F va por Callao, Entre Ríos. La I uniría, digamos, Facultad de Derecho con Barracas, podríamos decir. Y la línea I une el CID Campeador, la línea I une Parque Chacabuco con Plaza Italia. Y la línea G iría por el eje Avenida Córdoba, Estado de Israel y Avenida, si me no recuerdo, Gaona. Claro, qué importante, porque nos ahorraríamos tanto colectivo, tanto atascamiento. Pero vos, ¿qué suponés? ¿Que van a seguir con los metrobuses? Porque siguen enchufando Bueno, ellos metrobús querían reemplazar varias de estas obras con metrobuses. Querían reemplazar la línea I, esta que te comento de Parque Chacabuco, Plaza Italia, con un metrobús, que es una solución para ciudades que tienen mucho menos presupuesto que la Ciudad de Buenos Aires. El metrobús es una solución para Curitiba, para Medellín, pero de ninguna manera puede ser la solución para una ciudad que fue capital que del se piensa sur, como el centro del sur del sur, Y eso no, la verdad es que los porteños estamos habituados a obras de fondo, no a maquillaje. Y gastan en tantas boludeces. Un carril exclusivo para colectivos. Sí, están gastando en muchas boludeces así de marketing urbano menor, ¿viste? Pavimentan, repavimentan la plaza, cosas tontas en las plazas. Bueno, escuchame una cosa, y ahora, ¿qué pensás de esto que sucedió? Porque se volvió supuestamente, a reprivatizar el subte. Estaba vencida la concesión a Metrovías. Se extendió. Y se sancionó una ley a fin de año, creo que el 22 de diciembre,
extrañamente con menos votos de lo que yo entiendo son necesarios, porque la votaron con 31 cuando una Todavía concesión... falta por lo menos 40 por los 2 tercios. porque es una concesión de derechos sobre un bien público, ¿no? Sí. Bueno, hay toda una discusión ahí jurídica sobre si correspondía o no. A mi entender, coincido con lo que vos decís. Son ese tipo de votaciones que requieren al menos 2 tercios del cuerpo, no de los presentes. Bueno, la Constitución de la ciudad es muy clara y eso no es un tecnicismo. Como había habido tantos curros en el Consejo Deliberante previo a la autonomía de la ciudad, nosotros dimos una discusión muy fuerte para que cuando se diera cualquier tipo de derecho sobre un inmueble, un bien público, esto fuera por una mayoría agravada, para que no se vendan tierras al alegre voleo, para que no se den derechos. Y esto es claro, claramente porque aparte una empieza el concesión. negocio de los que no van. Por supuesto. Cuando uno pone la cifra, bueno, son 40 legisladores que tienen que estar para que se trate. Bueno, ahí hay un juego de la política, que hay que conseguir esos 40 votos. Ahora, cuando uno dice son 2 tercios de los presentes, bueno, entonces ahí está tanto la vivada de lo que va como el que no va. Así es. Eso ya empieza a ser una estafa al ciudadano. Y por otra parte, María José, me llama la atención que Rodríguez Larreta plantea que quiere nuevos concesionarios para el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires y que su modelo sea buscar empresas públicas de Europa. O sea, lo que a él le gusta son las empresas y no el modelo. El modelo justamente que sucede en Europa es que los estados se hacen cargo de brindar el servicio público. Y Rodríguez Larreta quiere privatizar el subte entregándoselo a una empresa cuyo país define que sea el propio Estado. Claro. O sea, sería bueno que nos enamoremos del modelo de gestión europeo, no de las empresas europeas, porque si no pareciera que hay otros intereses en el medio. Bueno, eso es extraño, porque cuando se habla de la licitación y se ponen los requisitos, parece que los únicos que están en condiciones de competir son esas empresas que son sociedades del Estado de otros de países Berlín, del primer mundo. De Madrid, Metro de Madrid, París. París, claro, pero justamente lo que tiene a favor ese modelo es que son los propios estados, no las empresas en sí mismas las que brindan los servicios. Bueno, son esas cosas que pareciera que nos gusta sentirnos europeos y no sentirnos ciudadanos que disponemos y que ejecutamos las obras que necesita nuestra comunidad. Bueno, y yendo, última pregunta, un poquito más vinculada a lo político. Ahí hubo una reunión en UMED, yo no sé si vos participaste. Sí, el jueves pasado hubo una reunión en la Universidad Metropolitana del Trabajo, donde participaron distintos sectores del peronismo y tratamos de construir una agenda de unidad y una agenda de oposición. Como dijo Agustín Rossi en la apertura, el límite para este espacio es Mauricio Macri. Luego todo el campo popular... Eso ya se lo escuchamos decir a Lilita y terminó mal, así que no. definámonos Confío por lo más en Agustín Rossi que Lilita Carrió. Pero definámonos por la positiva y no, porque después viste que hay algunos que van, vienen. Hay que construir una alternativa que tenga como prioridad la industria nacional, el empleo, la soberanía, la integración latinoamericana, los derechos humanos. Esos son nuestros valores, esos son nuestros principios y a eso no podemos negociar. Por supuesto, los nombres propios, lo que yo quería decir al principio es que los nombres propios no son el problema. Lo importante es defender principios, valores que son caros a la gran mayoría de nuestra sociedad, que no estamos hablando solamente de consignas, sino que estamos hablando de la necesidad que tiene la gran mayoría de esta ciudadanía de que encontremos una opción que los interprete, que los represente y que defienda su bolsillo primero y no lo que estamos viviendo hoy, que es un típico gobierno de empresarios. Típico gobierno de empresarios y encima empresarios atados al capital financiero internacional, no atados al mercado interno. Entonces, el modelo económico que hoy estamos viviendo, lo hablábamos al principio con vos cuando empezamos esta charla, con los aumentos, no tiene como prioridad el bolsillo de la sociedad, sino tiene como prioridad satisfacer una economía cada vez más desigual. Entiendo el concepto y la voluntad, pero también digamos que
son algunos actores que ya participaron de una etapa anterior, Sí. que estaban juntos, que después se dividieron, que después ahora se vuelven a juntar, y pareciera que la sociedad, o muchos de nosotros también, estamos esperando un poquito más de profundidad en algunas cuestiones, no simplemente juntarse para sacar una foto y hacer una declaración. Lo discutíamos el otro día en esta asamblea feminista que estamos haciendo todos los viernes, donde somos muchas, diversas, de muy... Te comparto Sí. lo que decís, y además te diría, hace falta más mujeres también en las primeras filas, Sí. en las fotos Lo que te de digo estos es... encuentros. Lo que te digo es esto, lo que discutíamos en la asamblea feminista era que nosotras hoy podemos sentarnos en una misma asamblea y discutir, mujeres muy diversas, que hoy estamos, obviamente somos todas de distintos espectros de la oposición, Sí. pero porque hay 30 años de construcción conjunta, de consensos discutidos de abajo para arriba. A veces nos da la impresión que cuando se vuelven a hacer estos encuentros, se juntan 5 dirigentes, se sacan una foto y no hubiera una profundidad en algunos análisis, ¿entendés? Porque digo, la situación de la economía en el final del gobierno de Cristina ameritaría una reflexión de en qué punto nos encontrábamos. Los Sí, temas. a ver, yo puedo compartir algunos de los señalamientos, María José, pero yo considero que el encuentro del jueves fue un primer paso. Sí, buenísimo. Y creo que es auspicioso la dirección. Por supuesto que hay muchas cuestiones que quedan pendientes analizar, incorporar actores, además, pero yo no creo que sea necesario permanentemente, porque si no caemos en la discusión que también nos quiere llevar el gobierno a discutir, bueno, ¿qué hicimos mal? Sí. Y lo que se trata es construir para adelante un proyecto que interpele a la mayoría de esta sociedad. Por supuesto que esa elaboración de ese proyecto tiene que tener en cuenta las debilidades de las cuales partimos. Claro, porque pero no si podemos no, reunirnos no todo el hubiera... tiempo para flagelarnos por las No, cosas que no no es hicimos. flagelarse, es ver qué pasó porque terminó el gobierno en manos de Macri. Algo sucedió, porque si no, Sí, eso no claro. hubiéramos llegado a esa situación. Hicimos todos los errores que se podían Claro, haber bueno. cometido. Che, y Porque tu si no, papá... no hubiera sido que Macri ganara la presidencia. Pero creo que hoy la ciudadanía lo que nos está reclamando Ujú. es que construyamos un proyecto superador Mm. de lo que hicimos nosotros y sin lugar a dudas superador de lo que hoy está padeciendo Bueno. el pueblo argentino. Bueno, esperemos encontrarnos entonces y que haya 50% de mujeres en, Sin lugar a en todos dudas. los debates. Sin lugar a dudas. Bueno, vos sabés que Unidad Porteña tuvo en su lista de legisladores Sí. la paridad. Sí. Tuvo 50 y 50, y por más que no entré yo, como te empecé diciendo en la charla, Sí. de los 6 que ingresaron en la legislatura, hubo 3 mujeres y 3 varones, con Sí. lo cual me alegra pertenecer a un espacio que tenga esos valores. Bueno, buenísimo. ¿Eh? Escúchame, a ver si te contamos pronto por acá. Un beso Cuando grande a quieras. tu papá. Con mucho gusto. Y Serán dados. nos estamos viendo, ¿eh? Gracias. Un Saludos beso. para vos también. Un abrazo. Gracias. Chau, Juan Manuel. Chau. Bueno, ese era Juan Manuel Valdés, el joven que no entró como legislador, pero que es un referente de la Scalabrini Ortiz, que viene trabajando durante muchos años los temas de trenes, subtes y transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Me dejó picando, por el tema de los tarifazos, una reflexión, ¿no? Y quizá un poco lo que hablábamos en off respecto a los que daban por descontada la reelección de Macri en el 2019. Yo me acuerdo cuando Macri asumió en el 2015, dijo que su gobierno iba a ser evaluado por haber reducido la pobreza y por haber eliminado la inflación. Uh-huh. Si yo analizo, desde que asumió Macri hasta este momento, tuvimos una devaluación del peso del orden del 100%, Uh-huh. tuvimos una inflación del 70% y tuvimos 0 de crecimiento. Uh-huh. Todo indica, en función de lo que estamos viendo, que a lo sumo puede haber más de lo mismo. Es muy difícil que Macri llegue al 2019 con números muy distintos a los que te estoy diciendo. Y el otro punto es el siguiente. Uno podría atribuir en el año 2016 la caída en el salario real entre el 7 y el 10%, depende, digamos, la paritaria que consideremos, a la herencia recibida. Digamos, uno puede pensar
que la dinámica, el tipo de cambio atrasado, la dinámica de los precios, bueno, pudo haber determinado eso, y que la gente, digamos, en la estructura simbólica del pensamiento, determine que efectivamente era así. Tanto es así que en el 2017, año electoral, hubo una muy sutil recomposición de ese salario real de no más de 2 puntos. ¿Dónde está el eje de la cuestión? Que ahora obscenamente se le está diciendo a la gente que se le va a meter la mano en el bolsillo y que la caída en el salario real va a ser terrible. Punto número 1. El hecho de poner el 15% de tope en las paritarias y que haya un consenso de parte de la mayoría de los economistas vía el REM, que es la encuesta que hace el Banco Central, de una inflación del orden del 21, ya por definición sería una caída del 6%. Pero esto se hizo previo a este desbarajuste en la Bolsa de Estados Unidos y de estos movimientos que estamos viendo actualmente con el tipo de cambio, que solo van a potenciar el tarifazo y el aumento de las naftas y lo que van a hacer luego los aumentos de segunda generación. Entonces, el gobierno le está diciendo a la gente, este año va a ser muy duro, este año por lo menos le vamos a sacar entre el 6 y el 8% del salario real, pasivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, como esto evidentemente es intolerable, lo estamos viendo con algunos movimientos que están habiendo dentro del aparato sindical, vinculado a rupturas, vinculado a nuevas alianzas y vinculado a nuevas resistencias. O sea, unidos en la diferencia por lo que podríamos denominar una acción común. ¿Va a ir las CTA van a la marcha esta con Moyano? Están tratando como de hacer aparecer que Moyano queda solo y aislado, Entiendo que ¿no? sí, preferiría no opinar del tema porque en realidad no hay 2 CTA, hay 3 CTA. Ah, bueno. Entonces ya nos metemos, digamos, en un terreno, digamos, por lo menos pantanoso. Pero lo que quiero citar con esto es que en realidad, lo que el gobierno tomó como ancla antiinflacionaria y de control de precios los 2 años de 2016 y 2017 desapareció. No va a tener esa posibilidad entre la baja de las tasas y el aumento del tipo de cambio. Ahora, obscenamente le está diciendo a la gente que la nueva ancla antiinflacionaria va a ser el salario. Bueno, vía caída del consumo. Nos van a matar. No, es lo que el gobierno está diciendo, no lo que estoy diciendo yo. Bueno, no son buenas noticias para un fin de semana largo de carnaval, pero es lo que hay. Estimados queridos, queridas, todos los que quieran participar en la audiencia pública del subte pueden mandar un mail a audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar. Repito, audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar. La audiencia se hace el 6 de marzo a las 12 horas en el Teatro de la Ribera, en La Boca, un lugar no muy accesible para todos, pero allí es. Si ustedes mandan un mail en esa dirección, les mandan un formulario que tienen que llenar para poder participar en la audiencia pública del subte. Es importante participar como siempre y bueno, estamos preparándonos para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde vamos a hacer este paro internacional, donde vamos a parar el mundo porque nuestro trabajo está invisibilizado, precarizado y no hay igualdad real entre varones y mujeres en los aspectos laborales y en muchos aspectos más. Así que estamos con ustedes siguiendo atentamente todos estos temas y las asambleas son los días viernes de 17:30 a 21 horas en Federico Lacroze 4171. Esperamos que muchas más mujeres a lo largo y ancho del país se puedan organizar para participar de este evento tan importante que va a tener su epicentro en la ciudad de Buenos Aires, con esa marcha multitudinaria como todos los años, desde Congreso hasta Plaza de Mayo, pero que también en cada capital provincial, en cada plaza de cada ciudad, de cada provincia, también va a tener algún impacto y que va a tener desde acá hasta esa fecha una serie de intervenciones. Las mujeres estamos decididas a armar una cabecera en la marcha de las centrales trabajadoras. Estamos organizando en cada lugar de trabajo hechos simbólicos y asambleas y pequeños espacios de debate sobre los temas de la igualdad real entre varones y mujeres en los lugares de trabajo, en los lugares de activismo social,
para que esto no sea simplemente un hecho anual, sino que haya un proceso de concientización en todos lados sobre la igualdad real entre varones y mujeres. Un besito grande, seguimos en Radio Sónica, la radio más escuchada del país. Muchas gracias, Alejandro. Chau, y muchas gracias por la invitación. López Mieres, gracias Álvaro en la técnica y nos vemos la semana que viene en Café con Luber. Chau.